En 1929, la humanidad descubrió algo que, si lo pensamos con cuidado, resulta absolutamente aterrador. Pero bueno, también es maravilloso al mismo tiempo. Sí, es una dualidad muy interesante. Exacto. Descubrimos que el universo está, básicamente intentando desgarrarse. El espacio mismo se está expandiendo a velocidades que son simplemente incomprensibles. Y es un concepto pesadísimo, para empezar. Totalmente. Pero para entender cómo logramos deducir que el tejido de la realidad se está estirando, primero tenemos que hablar de una cosa muy distinta. Tenemos que hablar de una tortuga cósmica gigante. Es un salto tremendo, desde luego. Pasar de la expansión galáctica a los reptiles mitológicos es, digamos, un contraste fuerte. Prometo que todo tiene sentido. Es que, revisando los apuntes para este análisis a fondo, me topé con una anécdota fantástica que relata el brillante físico Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo. Ah, ¿sí? Es un clásico. Esa historia es buenísima. Fíjate que cuenta que cierta vez un científico muy respetado, algunos sugieren que fue Bertrand Russell, daba una conferencia pública sobre astronomía. Ajá. Y el tipo estaba ahí, describiendo con una precisión asombrosa cómo la Tierra orbita alrededor del Sol y cómo el Sol, a su vez, orbita el centro de una inmensa galaxia. Todo muy lógico, muy científico. Todo respaldado por ecuaciones de primer nivel, claro. Exactamente. Pero al concluir, una señora mayor se levanta en el fondo del auditorio y declara con total seguridad que todo eso que dijo son tonterías. Para ella, el mundo era en realidad una plataforma plana, y esa plataforma estaba sostenida sobre el caparazón de una tortuga gigante. Es la pura colisión entre el modelo empírico moderno y, bueno, la mitología antigua. Y la respuesta del científico es casi predecible en esta situación. Claro, el tipo, supongo que con una sonrisa algo condescendiente, le pregunta en qué se apoya esa tortuga. A lo que la señora, sin inmutarse y sintiéndose súper victoriosa, le responde algo increíble. ¿Qué le dice? Le dice, es inútil, joven, hay infinitas tortugas una debajo de otra. Es una imagen que, la verdad, nos invita a la risa porque hoy nos parece un absurdo total. Totalmente. Y nos genera un gran confort pensar que hemos superado esa etapa de la historia humana, que ahora categorizamos el cosmos con telescopios inmensos y satélites. Pero lo curioso aquí es que la señora de las tortugas estaba aplicando una lógica muy, muy humana. O sea, la idea de que todo necesita una base, un cimiento sobre el cual apoyarse. Claro, el principio de causalidad en su forma más básica. Exacto. Y durante siglos, las mentes más brillantes de la astronomía hacían exactamente lo mismo. Solo que, en lugar de tortugas, reemplazaban a los animales con esferas de cristal impecables. Es una excelente forma de verlo. Por eso, nuestra misión en este análisis a fondo no es mirar al pasado con superioridad. No estamos aquí para burlarnos. El objetivo es descubrir el cómo. Ajá, el proceso. Sí, cómo logramos, a través de la simple observación y la lógica pura, demoler esa inmensa torre de tortugas para descubrir, finalmente, un universo dinámico. Y para apreciar la inmensidad de un descubrimiento como el del Big Bang, resulta fundamental entender la desesperación con la que los seres humanos buscaron siempre un orden inmutable. Una base sólida. Exacto. Y este viaje comienza mucho, mucho antes de los telescopios. Estamos hablando de alrededor del año 340 a.C., con Aristóteles y su famosa obra De los cielos. Un clásico absoluto. Sí, y Aristóteles ya tenía argumentos sólidos, que eran puramente deductivos, para refutar a la señora de las tortugas de su época, digamos. Y esto es increíble porque lo hizo sin tecnología, o sea, solo mirando el cielo nocturno y usando la cabeza. Nada de satélites. Precisamente. Su primera deducción brillante provino de observar los eclipses lunares. Aristóteles comprendió que un eclipse era básicamente la Tierra interponiéndose entre el Sol y la Luna. Ajá. Y notó algo clave. La sombra que se proyectaba sobre la superficie lunar era siempre, sin excepción, perfectamente curva. Ah, claro. Porque si la Tierra fuera un disco plano, digamos, como una moneda flotando en el espacio, la sombra sería elíptica o alargada la mayor parte del tiempo. Todo dependería del ángulo en que la luz la golpee. Así es. Y la única forma tridimensional que siempre, sin importar de dónde la ilumines, proyecta una sombra circular es una esfera. Una deducción impecable de pura geometría espacial.
Su segundo argumento se basaba en la estrella polar. Ah, sí, la navegación guiada por las estrellas. Exacto. Debido a los constantes viajes de los griegos, notaron un fenómeno muy curioso. Resulta que la estrella polar aparecía mucho más cerca del horizonte cuando se observaba desde el sur, por ejemplo, si estabas en Egipto. Ok, Pero en comparación, tenía una posición súper alta en el cielo cuando se veía desde más al norte, allá en Grecia. o sea, una diferencia de perspectiva que es, bueno, físicamente imposible si todos caminan sobre un plano infinito. Solo tiene sentido si la superficie bajo tus pies se está curvando hacia abajo. Exactamente. Y recuerdo que el texto de Hawking menciona un tercer punto empírico, uno que debía ser muy común para cualquiera que pasara tiempo en un puerto en esa época. El de los barcos, ¿verdad? Ese mero. Cuando un barco aparece en el horizonte, no se materializa de golpe completo. Lo primero que ves emerger son las velas. Luego aparece el mástil. Y ya por último ves el casco de madera. Claro. Y eso demuestra que el océano mismo tiene una curvatura física que oculta la base del barco al principio. Son observaciones irrefutables, la verdad. Sin embargo, y aquí viene el problema, Aristóteles combinó esta brillantez empírica con una creencia que era casi mística. Sí, la obsesión con la perfección. Exacto. Aunque sabía perfectamente que la Tierra era redonda, estaba convencidísimo de que era el centro inmóvil del universo. Para la mentalidad de la época, el movimiento circular era la expresión máxima de la perfección divina. Todo girando en círculos intachables. Por lo tanto, el Sol, la Luna y las estrellas, pues debían girar en círculos perfectos alrededor de nosotros que estábamos estáticos en el medio. Y esa idea, esa obsesión con la perfección geométrica, sentó las bases para el modelo que dominaría el mundo durante más de un milenio. Y aquí es donde entra Ptolomeo, en el siglo II. Sí, Ptolomeo lo formaliza todo. Toma esta idea y la convierte en un sistema cosmológico completo. Un sistema que básicamente envolvía la Tierra en 8 esferas de cristal concéntricas. Una especie de cebolla cósmica. Esas esferas transparentes transportaban todo lo que era conocido en la época. Ajá. Teníamos a la Luna en la esfera más cercana, luego seguía el Sol, los planetas visibles como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y finalmente había una octava esfera colosal. La última frontera. Así es, esa octava esfera sostenía a las llamadas estrellas fijas. Estas estrellas giraban todas juntas, manteniendo su posición relativa, como si fueran diamantes incrustados en una bóveda de vidrio gigante. Fíjate que hay un detalle que sinceramente me vuela la cabeza sobre el modelo de Ptolomeo. O sea, las ecuaciones que él diseñó lograban predecir las posiciones celestes con cierta decencia. Lo suficiente, digamos, para que la gente pudiera navegar. Sí, funcionaba en la práctica, más o menos. Pero para que las matemáticas cuadraran con lo que realmente se veía en el cielo, Ptolomeo tuvo que introducir una trampa enorme en su propio modelo. Un error garrafal. Una inconsistencia que la verdad hoy en día destruiría la tesis doctoral de cualquiera. Totalmente. Resulta que las matemáticas de Ptolomeo exigían que la Luna siguiera una trayectoria súper rara. En ciertos momentos de su ciclo, la obligaba a acercarse a la Tierra a la mitad de su distancia habitual. Lo cual tiene consecuencias ópticas obvias. Claro. Esto significa, por pura óptica básica, que durante esos momentos la Luna tendría que verse del doble de su tamaño normal en el cielo nocturno. El doble. Un cambio enorme. Y cualquiera con ojos en la cara puede salir en la noche, mirar hacia arriba y comprobar que la Luna no duplica su tamaño mágicamente mes a mes. No, para nada. Entonces la pregunta natural es, ¿cómo es posible que una sociedad inteligente llena de eruditos aceptara una teoría con un error empírico tan, pero tan flagrante? Bueno, la respuesta a eso nos dice muchísimo sobre cómo funciona la mente humana cuando busca significado en el cosmos. El modelo de Ptolomeo no sobrevivió tantos siglos por su rigor matemático. No, sobrevivió por otra cosa. Sobrevivió por su tremenda utilidad teológica. La Iglesia cristiana medieval adoptó este modelo de esferas de cristal como la imagen oficial y absoluta del universo. Supongo que, claro, si tienes 8 esferas de cristal sólidas, la pregunta más lógica que te harías es, ¿qué hay más allá de esa famosa octava esfera? Exacto. Y esa era la solución perfecta para la Iglesia. Más allá de la esfera de las estrellas fijas, pues quedaba un vacío infinito.
un espacio literal y geográfico donde se podía ubicar cómodamente el cielo y el infierno. ¡Wow! Ptolomeo ofrecía un universo donde la cosmología y las escrituras se encajaban a la perfección. Entonces, esa gran falla del tamaño de la Luna era, digamos, un precio diminuto a pagar. Claro, un detalle menor. Sí, un detalle a cambio de mantener a la humanidad en el centro absoluto de la creación divina, rodeada de un orden inmutable y seguro. Básicamente intercambiaron precisión astronómica por comodidad existencial, y nos quedamos atrapados, literalmente, en esas esferas de cristal durante muchísimo tiempo. Siglos y siglos. Vieron que pasar eras para que llegara Copérnico y sugiriera, además con muchísimo miedo a la Inquisición, que el Sol estaba en el centro y no nosotros. Un riesgo enorme en esa época. Sí. Luego llega Kepler y destroza la idea de la perfección circular, proponiendo que las órbitas eran elípticas, o sea, ovaladas. Ajá. Pero, aunque lograron describir cómo se movían los astros, faltaba el abismo más grande por cruzar. Faltaba explicar el por qué. Porque si ya no hay esferas de cristal empujando físicamente a los planetas en el espacio, ¿qué los mantiene en su lugar? Y el salto conceptual para responder a esa simple pregunta es, quizás, el momento más importante en toda la historia de la física. Ocurre en el año 1687, cuando Isaac Newton publica los Principia Mathematica. Una obra revolucionaria. Totalmente. Newton no se limitó a describir las trayectorias que ya veíamos. Él inventó toda una nueva rama de las matemáticas para postular la existencia de una fuerza universal, la famosísima ley de gravitación. O sea, pasamos del contacto físico de esferas sólidas empujándose unas a otras a la idea de una influencia completamente invisible, una fuerza que viaja por el vacío absoluto del espacio. Es brillante. Es un cambio de paradigma brutal. Newton postula que todo cuerpo masivo atrae a otros cuerpos. Es como si imagináramos una manzana cayendo de un árbol. Él deduce que la Luna también está, de cierta forma, cayendo hacia la Tierra debido a esta misma atracción. Exacto. Y la única razón por la que la Luna no choca contra nosotros y nos destruye es porque se mueve lateralmente a una velocidad tan inmensa que la curvatura de su caída pues coincide con la curvatura de la Tierra. Está en una especie de caída libre perpetua. Una deducción monumental para la humanidad. Sin embargo, la propia genialidad de Newton engendró un problema gravísimo. Un problema que amenazaba con destruir la viabilidad del universo que él mismo intentaba describir. A ver, explícanos eso. Resulta que la gravedad, por definición, siempre es una fuerza atractiva. No existe tal cosa como la gravedad repulsiva. Las masas, sin importar dónde estén, siempre tiran unas de otras. Lo que nos lleva a una paradoja completamente aterradora. Si todas las estrellas del universo se están atrayendo mutuamente, sin detenerse jamás, entonces el cosmos entero debería estar contrayéndose. Exactamente. Debería colapsar. Eventualmente, todas las estrellas de la galaxia deberían precipitarse hacia un punto central y aglutinarse en una sola bola de materia ardiente. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué el cielo no se nos está cayendo encima ahora mismo? Es un dilema que atormentó al propio Newton durante mucho tiempo. De hecho, en las fuentes que analizamos se menciona una correspondencia fascinante que él mantuvo en 1691 con un pensador llamado Richard Bentley. Ajá, las cartas de Bentley. Sí. Newton reconoció en esas cartas que si el universo estuviera formado por un número finito de estrellas, ubicadas en una región finita del espacio, el colapso gravitacional sería 100% inevitable. Todo terminaría en un gran cataclismo central. Y es ahí donde Newton intenta un truco mental, ¿no? Como una salida de emergencia teórica. Su única salida lógica fue argumentar que el universo entonces no podía ser finito. Postuló que debía existir un número infinito de estrellas distribuidas de manera completamente uniforme en un espacio infinito. Un malabarismo matemático. Sí. La idea es que si el espacio no tiene bordes, tampoco tiene un centro geométrico hacia donde colapsar. En este escenario, cada estrella es jalada por igual en todas las direcciones por una cantidad infinita de otras estrellas. Las fuerzas se cancelan entre sí, creando un equilibrio estático y perfecto. Es una solución creativa, claro. Un equilibrio sumamente frágil, pero que le permitía mantener viva esa reconfortante idea de un universo eterno y totalmente quieto. Pero hay un detalle. Sí,
El gran problema es que esta solución del universo infinito y estático engendra una anomalía lógica aún más destructiva. Un problema conocido posteriormente como la paradoja de Olbers. Esta paradoja es de mis favoritas, la verdad. Para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento un bosque infinito, lleno de árboles por todos lados. No importa hacia dónde giremos la cabeza o miremos, nuestra línea de visión siempre, inevitablemente, terminará chocando contra el tronco de un árbol. Es una excelente analogía visual. Ahora traslademos esa lógica de los árboles al espacio infinito que proponía Newton. Si el universo no tiene fin y está poblado por infinitas estrellas inamovibles, cualquier punto en el cielo nocturno, por más pequeño que sea, debería estar ocupado por una estrella. Así es. Y la consecuencia directa de ese modelo es que el cielo nocturno no sería oscuro en lo absoluto. Si cada línea de visión termina en la superficie de una estrella ardiente, toda la bóveda celeste debería brillar con la misma intensidad que el Sol. Básicamente, no habría noche. Exacto. El universo entero estaría bañado en una radiación térmica letal que calcinaría cualquier forma de vida al instante. Sería un horno cósmico insoportable. O sea que el simple hecho de que podamos salir de noche, mirar hacia arriba y ver oscuridad entre las estrellas, es la prueba definitiva y absoluta de que el universo infinito y estático de Newton es imposible. Una refutación hermosa por su simpleza. ¿Sí? O las estrellas no han estado allí desde siempre, o el universo entero se está moviendo de alguna manera. Pero la resistencia humana a abandonar la idea de un cosmos permanente y quieto era tan fuerte que incluso las mentes del siglo XX intentaron manipular las matemáticas para evitar aceptar la realidad. Y el ejemplo más notorio de esa negación, fíjate, fue nada menos que Albert Einstein. Cuando él formuló la teoría de la relatividad general, sus propias ecuaciones matemáticas mostraban claramente que el universo no podía ser estático. Las matemáticas le decían la verdad. Claro, mostraban que tenía que estar expandiéndose o contrayéndose. La gravedad obligaba a que la materia estuviera en movimiento sí o sí. Pero Einstein, como tantos otros antes que él, no soportaba esa idea del movimiento cósmico. Así que, literal, hizo trampa. Introdujo un factor completamente arbitrario en sus propias ecuaciones, un factor llamado la constante cosmológica. ¿Que era un invento? Totalmente. Era una fuerza repulsiva invisible y no comprobada que supuestamente operaba a grandes distancias cósmicas y estaba diseñada con el único y exclusivo propósito de contrarrestar el tirón de la gravedad y mantener al universo quieto en el papel. Es increíble que llegara a ese extremo. Y bueno, el mismo Einstein admitiría años después que este fue el mayor error de toda su carrera científica. El error de su vida le llamaba. El terror filosófico a un universo cambiante era muy profundo. Porque si un universo cambia, eso implica que tuvo un comienzo, y muy probablemente tendrá un final. Y a nadie, ni siquiera a los físicos más brillantes, le gusta lidiar con su propia mortalidad cósmica. Es una cuestión existencial muy pesada. Pero bueno, las matemáticas manipuladas de Einstein se enfrentaron finalmente a la fría realidad de la observación directa. Esto ocurre en la década de 1920. El momento exacto en que la astronomía cambió para siempre gracias a un hombre y un telescopio muy potente, Edwin Hubble. Y el trabajo de Hubble es fascinante porque desmantela siglos de suposiciones erróneas en 2 golpes maestros consecutivos. Primero, en 1924, resolvió el gran debate astronómico de su época. Que era sobre el tamaño del universo, ¿verdad? Exacto. Hasta ese momento, muchos astrónomos creían que nuestra Vía Láctea constituía la totalidad del universo. Pensaban que esas manchas borrosas de luz que se veían en los telescopios eran simples nubes de gas locales dentro de nuestra propia galaxia. Nebulosas cercanas, decían. Pero Hubble necesitaba medir la distancia real de esas manchas, lo cual es increíblemente difícil cuando solo tienes el espacio vacío de por medio. O sea, ¿cómo sabes si una estrella se ve brillante porque es muy potente y está lejísimos, o si es muy tenue pero en realidad está súper cerca de nosotros? Es un problema de perspectiva complicadísimo. Sí, la respuesta provino del estudio de un tipo muy específico de estrellas. Estrellas cuya luminosidad intrínseca fluctúa de manera súper predecible. La lógica es que, si conocemos la potencia real de un foco de luz, digamos un foco de 100 vatios, y medimos qué tan tenue se ve ese foco desde nuestra posición, podemos calcular con muchísima precisión a qué distancia exacta se encuentra.
Y al aplicar este mismo principio a esas manchas borrosas en el cielo, Hubble demostró algo impensable. Demostró que estaban a distancias inconcebibles. Demasiado lejos para estar en nuestra galaxia. Exacto. No eran nubes de gas locales en absoluto. Eran otras galaxias completas, enormes continentes insulares formados por miles de millones de estrellas, separados por vastos océanos de nada. ¡Wow! De repente, de la noche a la mañana, nuestro universo se volvió inimaginablemente más grande de lo que cualquiera había soñado. Y nosotros, de paso, nos volvimos muchísimo más insignificantes en el gran esquema de las cosas. Pero bueno, el verdadero terremoto científico llegó unos años después, en 1929. El descubrimiento definitivo. ¿Sí? Hubble comenzó a analizar los espectros de luz que emitían estas nuevas galaxias lejanas. Sabemos que la luz, al pasar por un prisma, se divide en varios colores. Y los elementos químicos de las estrellas dejan unas marcas muy específicas, como códigos de barras, en esos colores. Ajá, espectroscopía básica. Pues resulta que Hubble notó algo extrañísimo. Las marcas en la luz de casi todas estas galaxias estaban desplazadas de donde deberían estar. Y presentaban un corrimiento muy claro hacia el extremo rojo del espectro luminoso. Sí, el famoso corrimiento al rojo. Para visualizar qué significa esto en la práctica, porque suena muy técnico, podemos pensar en un fenómeno sonoro muy cotidiano, el efecto Doppler. Es la mejor analogía. Cuando una ambulancia se acerca a toda velocidad por la calle, el tono de su sirena se percibe muy agudo, ¿cierto? Esto sucede porque las ondas de sonido se están comprimiendo a medida que el vehículo avanza hacia quien escucha. Así es. Pero en el instante exacto en que la ambulancia pasa de largo y comienza a alejarse de nosotros, el tono cae abruptamente, volviéndose mucho más grave. Esto es porque las ondas de sonido se están estirando al alejarse la fuente. Y la luz, fíjate, al ser también una onda, obedece exactamente al mismo principio físico que el sonido. O sea que, si la luz de una galaxia se estira y sus ondas se alargan, el color que percibimos se desplaza hacia el lado rojo del espectro. La observación de Hubble, por lo tanto, indicaba que casi todas las galaxias del universo observable se estaban alejando de nosotros a velocidades vertiginosas. Todas huyendo. Pero el detalle más perturbador de todo esto fue la relación matemática de esa velocidad. Hubble descubrió que cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido huía. Una galaxia al doble de distancia se alejaba exactamente al doble de velocidad. Y esto es crucial, porque eliminaba por completo la posibilidad de que fuera un simple movimiento caótico y local. Claro. Las galaxias no se estaban moviendo a través del espacio como si fueran abejas volando desordenadamente dentro de una habitación. El espacio mismo, o sea, el tejido de la habitación, era lo que se estaba estirando. La analogía que utilizan las fuentes de Hawking, que me parece brillante para entender la geometría de este fenómeno, es la del globo. Imaginemos para nuestra audiencia un globo de goma desinflado al que le dibujamos varios puntos con un marcador. Y cada punto representa una galaxia entera. Exacto. Si alguien empieza a inflar ese globo de a poco, la superficie de goma se expande. Desde la perspectiva de cualquiera de los puntos dibujados, todos los demás puntos parecen estarse alejando. Ajá. Y aquellos puntos que están más separados desde el principio tendrán más cantidad de goma estirándose entre ellos, por lo que parecerán alejarse mucho, mucho más rápido. Lo fundamental de esta analogía del globo es notar una cosa. No existe un centro geográfico en la superficie de un globo. ¿Es verdad? Ningún punto específico es el epicentro de la expansión. Todo el espacio se estira por igual en todas partes al mismo tiempo. Y de un solo golpe con esta observación, Edwin Hubble destruyó la reconfortante idea del universo estático que tanto defendían Newton y Einstein. El cosmos se reveló como una entidad profundamente dinámica. Pero este descubrimiento trae consigo una consecuencia lógica que es inevitable. Claro, el paso lógico siguiente. ¿Sí? Si comprobamos que hoy el universo se está expandiendo y que el espacio entre las galaxias está creciendo a cada segundo, la mente humana no puede evitar intentar reproducir la película en reversa. Y la deducción es muy directa. Si el universo crece hacia el futuro, significa por pura lógica que en el pasado era más pequeño. Ajá. Si retrocedemos la cinta, digamos, 1 millón de años, la materia estaba mucho más junta.
Y si continuamos rebobinando esta película cósmica, las leyes matemáticas y las observaciones de la tasa de expansión actual nos llevan a una conclusión que es inevitable. Un punto de origen. Exacto. Hubo un momento, estimado entre 10.000 y 20.000 millones de años atrás, en el que la distancia entre absolutamente toda la materia del universo observable debió ser exactamente cero. Embotellamiento de tráfico. No, es mucho más radical. Estamos hablando de que la materia misma, los átomos, la propia estructura del espacio y el tiempo, todo estaba aplastado en un solo punto. Y a este evento fundacional, a este momento exacto, lo conocemos comúnmente como el Big Bang. En ese instante infinitesimal, fíjate, todo el contenido de la realidad convergía en un estado de densidad infinita. El tejido del espacio-tiempo presentaba una curvatura que también era infinita. Infinito sobre infinito. Sí. Y cuando los físicos y los matemáticos tienen que lidiar con infinitos en sus ecuaciones, lo llaman una singularidad. Y es una palabra de cuidado. Lo es. Es un concepto que francamente aterroriza a la ciencia tradicional. Pero, a ver, ¿por qué aterroriza tanto a los científicos? ¿Es solo porque los números se vuelven demasiado grandes e inmanejables? Es muchísimo más profundo que un problema de cálculo, la verdad. Una singularidad marca el borde geográfico e intelectual de nuestra comprensión. En un punto de densidad infinita, la estructura misma de un átomo pierde todo su sentido. Se rompe todo. Sí, la fuerza de la gravedad, el electromagnetismo, las estrictas reglas de la mecánica cuántica. Todas esas leyes científicas maravillosas que hemos descubierto a lo largo de milenios simplemente colapsan. Dejan de funcionar. Pierden por completo su capacidad de predecir o de describir la realidad. La matemática misma se rompe en 1000 pedazos en ese punto. Y esa ruptura de las reglas tiene unas implicaciones filosóficas masivas para nosotros. Si toda la física conocida colapsa en el momento de la singularidad del Big Bang, entonces la ciencia actual es totalmente incapaz de predecir qué salió de allí basándose en eventos previos. ¿Así es? De hecho, cuando lo piensas, el concepto mismo de eventos previos pierde significado. Cualquier cosa que haya existido o sucedido, entre comillas, antes de la singularidad, no tendría absolutamente ninguna consecuencia física observable en el universo que habitamos el día de hoy. Y eso transforma por completo nuestra concepción fundamental del tiempo. A ver. Bajo el modelo del Big Bang, que está respaldado por la relatividad general, el tiempo no es un telón de fondo eterno e inmutable sobre el cual ocurren los eventos cósmicos. El tiempo está intrínsecamente ligado a la expansión misma del espacio. O sea, nacieron juntos. Exactamente. El tiempo, tal como es posible medirlo y experimentarlo como seres humanos, tuvo un inicio físico absoluto en esa singularidad. Por eso, preguntar qué pasó antes del Big Bang resulta tan carente de sentido en la física moderna como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. No hay más latitud, pues tampoco hay más tiempo. Es un concepto brutal porque sacó el origen de la existencia del monopolio exclusivo que tenían la teología y la metafísica y lo colocó firmemente en el ámbito de la ciencia empírica. Fue un cambio de poder intelectual. Claro. Aunque, como señalan las fuentes de Hawking, este descubrimiento de un inicio absoluto del tiempo no destierra necesariamente la posibilidad de la divinidad. Un universo en expansión, surgido de una singularidad matemática, sigue dejando espacio conceptual para un creador. Sí, no lo elimina de la ecuación. La gran diferencia ahora es que la ciencia le pone una restricción temporal súper estricta a cuándo pudo haber ocurrido esa creación. Si hubo una chispa inicial divina, las leyes implacables de la astrofísica dictan que sucedió hace unos 15.000 millones de años, ni un día antes. Es un trayecto intelectual verdaderamente asombroso el que hemos recorrido. El ser humano comenzó su indagación abrazando mitos, imaginando infinitas tortugas apiladas para encontrar una base sólida a la realidad, porque el infinito era, pues, la única forma de procesar lo inexplicable. Exactamente. Pasamos de construir esas esferas de cristal imaginarias por pura conveniencia teológica a desafiar la intuición humana con una fuerza invisible que viaja por el vacío llamada gravedad. Ajá. Y luego, armados con telescopios gigantes, nos atrevimos a leer la luz estirada de galaxias que están a millones de años luz de distancia. Todo para descubrir que el espacio mismo respira y crece. Que la tranquilidad y la oscuridad del cielo nocturno en realidad esconde un pasado increíblemente denso y violento. Todo este enorme esfuerzo refleja nuestra necesidad innata, como especie, de encontrar un mecanismo subyacente,
La evolución del pensamiento humano es, en esencia, la transición del consuelo cálido de la mitología a la cruda e impresionante realidad de un universo dinámico. Ha sido un viaje súper revelador en nuestra conversación de hoy, pero antes de terminar este análisis, hay un pensamiento provocador en el texto de Hawking que resulta imposible ignorar. El del final, sí. Si hemos comprobado que el universo comenzó en un explosivo Big Bang y actualmente se está expandiendo a toda velocidad, la gravedad sigue siendo un factor ahí afuera. Aunque la gravedad no logre frenar la expansión de forma instantánea, ejerce una resistencia constante, como un freno de mano. Todo el tiempo está tirando hacia atrás. Entonces, la pregunta natural que se hicieron muchísimos físicos es, ¿podría la gravedad ganar esta batalla algún día? ¿Podría el universo alcanzar un tamaño máximo, detener su estiramiento y comenzar a contraerse sobre sí mismo, terminando en un cataclismo inverso conocido como el Big Crunch? Bueno, matemáticamente, dependiendo de factores como la cantidad de materia oscura y la densidad total del universo, es un escenario totalmente posible. Lo fascinante de esta posibilidad catastrófica es lo que le hizo pensar a una mente tan brillante como la del propio Stephen Hawking. Resulta que Hawking confiesa en su propio libro que, durante un tiempo, cometió un error teórico espectacular al pensar en esta posible fase de contracción. Un error de los grandes. Él dedujo inicialmente que si el universo físico llegaba a su límite y comenzaba a encogerse, la flecha del tiempo también se invertiría. Es una idea que, bueno, desafía toda nuestra experiencia vivida. Llegó a imaginar un universo en contracción donde los seres humanos vivirían literalmente hacia atrás. Las personas rejuvenecerían con el paso de los años, nacerían de la tumba, y sus memorias recordarían el futuro en lugar de conocer el pasado. Suena a magia, la verdad. Fíjate en este ejemplo visual. Si a alguien se le cayera un vaso de agua al suelo, los pedazos de cristal rotos saltarían desde el piso para recomponerse perfectamente sobre la mesa. Suena a una premisa cinematográfica increíble, como si estuviéramos viendo el universo rebobinando su propia historia en una cinta de video. Pero Hawking, siendo el científico riguroso que era, siguió trabajando meticulosamente en las ecuaciones termodinámicas y se dio cuenta de su grave error. La segunda ley de la termodinámica dicta que el desorden, o la entropía, como le llaman en física, siempre aumenta en un sistema cerrado. Es una ley fundamental del universo. El tiempo psicológico, o sea, la manera en que experimentamos el paso de las horas y formamos nuestros recuerdos, está anclado a este aumento irremediable del desorden, y no a la expansión del espacio físico. Lo que significa en términos prácticos que el caos tiene el monopolio absoluto de la flecha del tiempo. Así es. Incluso si el cosmos entero frena en seco y comienza a colapsar, aplastando galaxias enteras unas contra otras, nuestro reloj existencial seguirá marcando hacia adelante. El vaso de agua seguirá rompiéndose al caer, y nunca, jamás, se reparará solo. ¡Qué lástima! Es una ilusión fascinante, pero falsa. Creer que invertir la maquinaria cósmica invertiría nuestra propia psicología humana. Aun frente a la inminente destrucción del universo en un Big Crunch, el tiempo humano marcha inquebrantable hacia el caos. Y fíjate que en esa rectificación reside la verdadera belleza del método científico. Es una demostración de que incluso los intelectos más grandes y respetados pueden seguir los datos, admitir un error monumental públicamente y, al hacerlo, desentrañar una verdad aún más profunda y poética sobre nuestra existencia frente a la inmensidad del espacio. Totalmente de acuerdo. Un cierre perfecto para este viaje. Para despedirnos, somos Elizabeth y Javier del podcast Análisis de Fondo.